creído nuestro mensaje, a quien ha revelado el Señor su brazo poderoso. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, una profecía escrita 700 años antes de la crucifixión de Jesús. Es muy difícil tratar de resumir este tema en una sesión de 40 minutos o una hora, porque hubo muchos eventos que se dieron antes, durante y después de la crucifixión de Jesús. Necesitaríamos estudiar este tema por varias sesiones para poder comprenderlo a su plenitud y poderlo razonar y sobre todo atesorarlo en el corazón. Podría decir que el día de hoy solamente estaré arañando la superficie de lo mucho que podremos aprender sobre este tema. ¿Cómo encontrarle sentido al hecho de que Jesús vino a morir por mis pecados, pasando por una muerte no solamente dolorosa, sino también vergonzosa e inhumana? Además de eso, sin merecerlo, porque Él era sin pecado. Jesús no merecía morir en esa cruz. Cada uno de nosotros merecíamos pagar el precio por nuestros pecados, pero solamente un cordero sin mancha podría pagar ese precio. Una vez que hemos estudiado que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús, que nuestro Señor caminó entre nosotros, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, y que en su humanidad nunca dejó de ser Dios mismo, comenzaré esta tercera parte de esta serie de estudios recordando la traición de Judas. Judas, aquel que cometió el hecho más atroz de la humanidad, porque traicionó por 30 piezas de plata al Hijo perfecto, santo y sin pecado de Dios. Pasó 3 años con Cristo, pero durante ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de odio. Judas estuvo cerca del Salvador, así como estuvo Juan, como estuvo Pedro o Jacobo. Disfrutó de los privilegios de estar cerca de Cristo. Se familiarizó con las enseñanzas de Jesús, fue testigo de las sanidades, de los milagros,
de la alimentación de los 5,000, pero aún así Judas se mantuvo incrédulo y sin ninguna esperanza. Judas dio de su tiempo para estar cerca de Jesús, pero nunca le dio su corazón. Dios ya había preordenado que Jesús fuera traicionado y que muriera por los pecados del mundo. Pero Judas hizo lo que hizo porque su corazón era malo. Su propia codicia, su ambición y sus malos deseos fueron la única fuerza que lo llevó a traicionar a Jesús. La meta secreta de Judas siempre fue su beneficio personal, sus ganancias para sí mismo. Nunca abrazó por la fe las enseñanzas de Jesús. Su corazón nunca cambió y por lo tanto la luz de la verdad nunca resplandeció en él. Solamente se endureció. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, él nos relata cómo la noche en que arrestaron a Jesús, mientras que Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, parece que Judas sale después de haber recibido el dinero que le pagaron por el arresto de Jesús. Judas regresa al aposento alto y se mezcla entre el grupo como si nada hubiera pasado. Juan dice que fue Satanás el que puso en el corazón de Judas el traicionar a Jesús. Pero Judas no fue forzado. Satanás le sugirió el plan. Satanás sembró en él la semilla de la traición. Pero en realidad, debido a la hostilidad de su corazón y a la dureza, a la frialdad que había en él, Judas se convierte fácilmente en un instrumento de Satanás. Parece que Judas fue directamente del aposento alto al Sanedrín para avisarles dónde podrían arrestar a Jesús, porque él sabía que la hora había llegado. En esa cobardía había estado esperando la oportunidad y había estado maquinando ese plan probablemente de días o semanas antes. Y como él sabía que a Jesús le gustaba o acostumbraba a orar en el huerto de los olivos, también conocido como el Getsemaní, Judas encontró el momento perfecto. Aquí es donde su plan y su traición llega al punto culminante. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, 1 al 8, el relato de esta historia. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. La versión Reina Valera 60 traduce el versículo 3 como una compañía de soldados. No sabemos exactamente cuál era el número de soldados de una compañía, pero los 4 evangelios coinciden en que era una gran multitud, además de que venían armados. Jesús no trató de esconderse, al contrario, les sale al paso y les pregunta, ¿a quién buscan? Judas había escogido una señal para que los soldados supieran a quién deberían de apresar, y en su gran hipocresía más profunda, da un beso fingido en la mejilla de Jesús. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, lo que sucedió posterior a esto. Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 53 al 65. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes,
los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dijeron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, Yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! Gritaron todos. Merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetízanos! Se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Este es el relato del juicio más injusto de la historia. En este juicio sucedieron muchas cosas, además de que hubo irregularidades en el proceso, se le imputaron cargos de los cuales él era inocente. Jesús nunca transgredió la ley y sin embargo no recibió un trato justo. Él fue perfecto en santidad, en obediencia, y los 4 evangelios reconstruyen lo que pasó en esas horas. Jesús se enfrentó a 2 juicios, un juicio religioso frente a todos los líderes del Sanedrín, donde tuvo 3 audiencias, en un intento de legitimar algo que ellos ya habían decidido. Primero se presenta ante el sumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en funciones, como a eso de la 1 de la mañana. Posteriormente lo llevan delante del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, la Suprema Corte de Justicia, aproximadamente a las 3 de la mañana. Y la tercera audiencia es frente a ese mismo concilio muy de mañana, o sea, pocas horas después. El otro, un juicio civil con autoridades romanas y donde también tuvo 3 audiencias. La primera fue frente a Pilato, la segunda ante Herodes y la tercera por segunda vez ante Poncio Pilato para un veredicto. En cuanto al juicio religioso, el propósito era presentar a los testigos para el caso. No era fácil. Si los testimonios no concordaban, el reo debía ser absuelto y el testigo falso recibía el mismo castigo que recibiría el acusado. Pero no había testigos verídicos en contra de Jesús. Los testigos que se levantaron en su contra dijeron cosas que Jesús nunca había dicho. Él dijo, destruir el templo y en 3 días lo levantaré. Ellos lo acusaron de que dijo, yo destruiré el templo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, por eso sus relatos no coincidían. Era necesario condenarlo antes del amanecer para poder llevarlo muy temprano ante Poncio Pilato para que lo sentenciara y la sentencia fuera ratificada y ejecutada por el procurador romano antes de la puesta del sol, cuando comenzaba el día de reposo correspondiente a la fiesta de la Pascua. Irónicamente, estaban apresurando en el juicio para poder cumplir la ley al mismo tiempo que violaban la ley. Isaías 53:7, 700 años antes, recuerden, había descrito esta escena del silencio de Jesús ante Caifás, delante del Sanedrín,
cuando soportó pacientemente acusación tras acusación. Caifás decidió usar un recurso ilegal, poner a Cristo bajo juramento. Caifás orilló a Jesús a que él dijera con sus propias palabras qué tipo de relación tenía con el Padre y acusarlo así por su pretensión de divinidad. Ese juicio estaba lleno de irregularidades desde el principio. No había testigos fieles que pudieran sostener su acusación sin contradecirse. Tampoco era legal llevar un juicio como este en un lugar privado y menos durante la noche. Este tipo de juicios debía llevarse a cabo dentro del templo, a plena luz del día y a la vista de mucha gente. Y una vez tenido el veredicto, debía transcurrir 24 horas antes de ejecutarlo para que el Sanedrín ratificara la sentencia. Pero con Jesús, todo esto fue en muy pocas horas. Otra irregularidad fue que ningún acusado debía ser orillado a incriminarse a sí mismo. Para eso estaban los testigos. Pero como los testigos eran falsos, Caifás tuvo que recurrir al testimonio de Jesús para incriminarlo. A pesar de las irregularidades del proceso, según la ley judía, cuando un condenado estaba bajo juramento, estaba obligado a responder, por lo que Jesús tuvo que romper su silencio. Y la respuesta de Jesús fue en el versículo 62, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una respuesta que el Señor sabía que era suficiente para condenarlo a muerte. Los miembros del Sanedrín conocían el Antiguo Testamento y ellos sabían perfectamente que Jesús estaba citando el Salmo 110. Caifás, en vez de llenarse de terror y pedirle perdón por sus pecados, se sintió complacido porque al fin obtiene lo que tanto había buscado, evidencia de culpabilidad en contra de Jesús. Rasgar las vestiduras era una señal para demostrar profundo dolor y espanto ante la blasfemia que acababa de escuchar. Un gesto que era por demás puro teatro de parte de Caifás. Levítico 21:10 prohíbe que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras a no ser por causa de blasfemia. Así que él sabía lo que estaba haciendo. Lo que sucedió después fue absolutamente cruel y salvaje. Se da el veredicto de culpabilidad y descargan todo el odio que estaban reprimiendo durante el ministerio de Jesús y lo escupen, le cubren el rostro para que Jesús adivine quién le daba de puñetazos y finalmente lo entregan a los alguaciles que lo recibieron a bofetadas. Escupir en el rostro de una persona es de forma universal, es la manifestación más profunda de desprecio. Y al hacerle esto a Jesús era una forma de humillarlo hasta lo más profundo. Los detalles de esta parte del Evangelio de Marcos nos dan tantos detalles de la primera etapa de este juicio. ¿Sabe por qué? Esto nos ayuda a entender la condición caída del hombre pecador y el profundo desprecio que siente hacia el verdadero Dios que se revela en la persona de Jesús. Estos miembros del Sanedrín derramando su odio contra la persona de Jesús es como una radiografía si queremos entender la condición del hombre caído. Continuando en el Evangelio de Marcos, ahí mismo en el capítulo 15, versículo 1 al 15, dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y Pilato le preguntó:
¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: «Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos?» «Crucifícalo», le contestaron a gritos. «¿Por qué?», insistió Pilato. «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba rugió aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. O sea, se reunieron el viernes muy de mañana porque necesitaban ratificar el veredicto para llevarlo a Poncio Pilato. Les apuraba que esto se hiciera rápido. Era necesario que el condenado fuera crucificado temprano para ellos poder guardar el sábado. Jesús ya había profetizado que esto iba a suceder. En el capítulo 10 de Marcos, versículo 32 al 34, podemos leer: Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. «Escuchen», les dijo, «subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará». Antes de llevarlo a Pilato, Jesús fue atado. En esos momentos su vida estaba en manos del tribunal romano. Jesús es llevado ante Pilato, el procurador romano, quien era un hombre inflexible, falto de misericordia, terco, aborrecía a los judíos porque lo acusaban de todo tipo de crímenes, además de mala administración, de robo y de mucha crueldad. Este hombre tenía mucho poder, de él dependía la vida de los acusados, así que para él solo importaba evitar cualquier tipo de rebelión contra Roma. Llevaron a Jesús a la residencia del gobernador romano, pero como en unas horas más tarde se iba a celebrar la Pascua, ellos no quisieron entrar a la casa para no contaminarse. Por eso es que Pilato sale a donde estaban ellos y le presentan a Jesús como un sedicioso, como un revolucionario, culpable de pervertir a la nación de Roma. Pilato estaba asombrado de que Jesús no respondiera a las acusaciones que se hacían contra él. Por un lado, él estaba convencido de que Jesús no era peligroso para el imperio y debía de ser perdonado, pero Jesús decide no defenderse y no por falta de argumentos, porque Jesús sabía perfectamente qué contestar. Pero Jesús callaba su boca por ti y por mí. Aquí se cumplía las palabras de Isaías 53:7 que dicen: «Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca». Aunque Pilato insistía en dejar libre a Jesús, no le fue fácil lidiar con los judíos que insistían en que Jesús alborotaba al pueblo. Pilato envía a Jesús a donde estaba Herodes. Herodes interroga a Jesús y se lo devuelve a Pilato diciendo: «No encuentro delito en este hombre». Por último, Pilato decide poner al pueblo a elegir entre la liberación de Jesús, y la de un famoso preso judío llamado Barrabás,
condenado por asesinato en una revuelta, además de ser un sedicioso y ladrón. Era una costumbre que durante la fiesta de la Pascua se le concediera el perdón a algún preso convicto, el que el pueblo quisiera. Y Pilato les da a escoger entre Jesús y Barrabás, esperando que los judíos pidieran la liberación de Jesús, porque dice el versículo 10 de Marcos 15 que él ya estaba convencido de la inocencia de Jesús y que los líderes judíos lo habían arrestado por envidia. Preferimos que nos sueltes a Barrabás. Y Pilato insistía, ¿qué quieren que haga con el que se dice ser el rey de los judíos? Y ellos gritaban, crucifícale. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Y ellos gritaban más fuerte, crucifícalo. Pilato vio que no lograban nada y que solamente se armaba más alboroto. Y como él era el responsable de mantener la paz en Roma, en ese momento toma un recipiente con agua, se lava las manos al mismo tiempo que dice, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos hacemos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. ¡Qué fuerte declaración! Entonces, en ese momento, Barrabás queda libre y Jesús es entregado para ser azotado. Un látigo utilizado para azotar consistía en varias cuerdas de cuero atadas a un mango de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal o de hueso atado en el extremo. La víctima era atada a un poste por las muñecas, poniéndola sobre su cabeza, de manera que la piel de la espalda quedara tensa. Un experto en el manejo del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando los músculos, algunas veces exponiendo los órganos, los riñones o otros órganos internos. Y muchas veces el solo azotamiento resultaba mortal. Al término del juicio, es claro que Jesús era inocente y Barrabás era culpable. Ese mismo día, Jesús muere para que Barrabás sea libre. Una ilustración perfecta del Evangelio. El justo muere por los injustos. Todos necesitamos la misma salvación. Todos necesitamos del mismo Salvador. Continuando ahí mismo con el relato de Marcos 15, del versículo 22 al 32, leemos. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Antes de continuar comentando el pasaje que acabamos de leer, déjame explicarte la historia de la crucifixión. Se cree que sus orígenes fueron en el imperio persa, posiblemente en Asiria. Ellos pensaban que suspender al reo en postes era la forma más apropiada de disponer de sus restos porque consideraban a la tierra y el fuego como sagrados. Alejandro Magno copia este sistema y lo introduce en el Mediterráneo y lo utilizó en el asedio contra la ciudad de Tiro en Fenicia,
crucificando a 2000 sobrevivientes. De ahí los fenicios lo introducen a Roma en el siglo III a.C., durante los enfrentamientos armados entre las principales potencias del Mediterráneo, que en esa época eran Roma y Cartagena, lo que es el actual Túnez. De esta manera es como los romanos aprenden la crucifixión de los cartaginenses. Al principio, los romanos la utilizaban solo para los esclavos, pero después se extendió ese uso para los rebeldes, los piratas, los enemigos y cualquier otro criminal que fuera odiado. Se crucificaba tanto a hombres como a mujeres, pero los ciudadanos romanos no eran crucificados, a menos que fueran ciudadanos prominentes de alto rango y que cometieran crímenes de traición contra el Estado. Al principio, los persas fijaban al prisionero en una estaca de forma vertical. Esa era la forma más sencilla para torturar o matar a los criminales. Posteriormente, los romanos añadieron el travesaño de madera en la parte superior del poste, formando una T, que era lo más común. La crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de morir. La víctima tenía que desnudarse por completo antes de ser clavado en la cruz, no importaba que fuera hombre o mujer. Antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos al prisionero. Durante el trayecto hasta el lugar de la ejecución, el condenado era obligado a cargar un yugo de madera sobre sus hombros, que era el mismo que se utilizaba posteriormente como travesaño en la cruz. Los historiadores refieren que los clavos que introducían en los huesos, se introducían en los huesos de la muñeca, no en la palma de la mano como hemos creído, porque si fuera de esa forma, el peso del cuerpo de la persona crucificada tiraría de él hacia abajo y rasgaría la piel y el músculo de la palma de la mano. Los condenados sufrían una muerte lenta que podría durar desde horas hasta varios días. Hoy se cree que la muerte en la cruz podía suceder por múltiples razones. Una es que hay un paro cardíaco debido a la combinación de diferentes factores como la deshidratación, la insolación, el cansancio, el estrés, el miedo. Otra causa probable de la muerte es la asfixia o también por un choque hipovolémico debido a la hemorragia causada por los azotes y por los clavos, que además de las heridas infectadas. Estudios más recientes citan también que si las piernas están completamente inmóviles, un exceso de sangre se acumula en las venas y esto produce un shock ortostático. Se acumula la sangre en las piernas, baja la presión arterial y reduce la cantidad de sangre que fluye al cerebro. Eso produce un síncope y en consecuencia produce la muerte. La persona crucificada era dejada allí de manera pública para que sirviera de ejemplo para el resto de las personas y para que fuera devorado por los buitres y por otras aves. No solo se trataba de matar al condenado, sino también de deshonrar su cuerpo, porque dejarlo ahí colgado y evitar su funeral, eso era una deshonra. Y volviendo al pasaje de Marcos 15 que acabamos de leer, dice el pasaje que se llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Muy probablemente un monte que hay en forma de cráneo. Juan 19 dice que ese lugar estaba cerca de la ciudad, pero fuera de las murallas de Jerusalén. Era impensable para los líderes religiosos que Cristo muriera dentro de la ciudad. Los romanos acostumbraban a sacrificar en la calle porque querían que sirviera de escarmiento a todo el que pasara por ahí. Así que imagínate que Cristo sufrió una muerte terriblemente vergonzosa. El vino mezclado con mirra era una especie de analgésico
y los soldados se lo dan a beber a Jesús no porque sientan compasión por él, sino porque podían terminar la tarea de clavarlo en la cruz sin tener que lidiar con la resistencia del condenado. Pero Jesús no quiso beberlo. Su muerte era un acto plenamente consciente y voluntario. Aunque los evangelios no relatan los padecimientos físicos por los que tuvo que pasar Jesús mientras era crucificado, no podemos minimizar el dolor, la agonía, el sufrimiento, la angustia de experimentar esa separación con su Padre. El haber sido hecho pecado por causa nuestra, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tristemente, con el tiempo, el tema de la cruz se ha convertido en un símbolo religioso, algo que puedes tener a la entrada de tu casa, en la cabecera de tu cama, algo que puedes colgar en el cuello. Pero en los tiempos de Jesús no era un símbolo, era un instrumento de tortura que prolongaba la vida de la víctima por varios días, prolongaba su agonía, mientras que pasaba un dolor insoportable. El mismo filósofo romano Cicerón decía que no había una palabra para describir una acción tan horrible. Mientras Jesús era crucificado, los soldados estaban al pie de la cruz repartiendo sus vestidos. Una vez más, vemos el cumplimiento de las Escrituras en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese salmo, escrito por David proféticamente, describe con detalles los sufrimientos de Cristo en la cruz. 1000 años antes de su nacimiento, cuando ese método de ejecución ni siquiera existía. Por eso, amigas y hermanas, el día del juicio no habrá pretexto de decir que no sabíamos. Dios nos ha dejado escrito todo esto para que entendamos que la palabra es suficiente y que es veraz. La muerte de Jesús en la cruz no fue un hecho intrascendente. Este relato tiene que ver con nosotros. Él murió en la cruz porque nosotros somos pecadores. Jesús fue arrestado a la medianoche del viernes, crucificado a la hora tercera del sábado, esto es aproximadamente a las 9 de la mañana. A esa hora ya había sido juzgado, condenado y crucificado. Todo rápido y de forma irregular. Violaron muchas leyes para condenarlo. Fue un juicio falso porque él era inocente. Jesús fue acusado de muchas cosas, de blasfemia, de pervertir a la nación, de ser un sedicioso, de impedir pagar tributo al César, de decir que él era un rey. Dios deja un registro de Jesús acerca de su verdadera identidad al momento de que Pilato manda escribir esa frase sobre la cruz: Rey de los judíos. Jesús fue crucificado como un ladrón más. No sabemos quiénes eran los hombres que habían sido crucificados con él, pero tampoco lo que haya sucedido con ellos en esas horas. Si fueron torturados, si fueron flagelados. Parece que toda la atención se centró sobre la persona de Jesús. Tratado como el peor de los tres, parece que ninguno de estos dos fue castigado con tanta crueldad. Eso también estaba profetizado en Isaías 53. Ya Dios había determinado que Jesús, siendo justo, tendría que morir para dar su vida por los injustos. Como si no fuera suficiente la vergüenza, la humillación, siguieron las burlas, los insultos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que podamos creer en él. Precisamente porque Jesús era el Salvador, no podía salvarse a sí mismo, no porque no tuviera el poder para bajarse de la cruz.
Él no podía salvarse a sí mismo porque de su muerte dependía tu salvación y la mía. De haberse salvado a sí mismo, Jesús habría dejado a los pecadores sin un Salvador, sin nadie que pudiera pagar la deuda con la justicia de Dios. Teniendo el poder para salvarse a sí mismo, por amor a nosotros, no podía hacerlo. Nos amó tanto que Él no podía salvarse a sí mismo. Cristo tenía que morir en esa cruz y cargar con la maldición del pecado para que nosotros pudiéramos tener la bendición de ser salvos y de ser adoptados como hijos de Dios, de ser reconciliados y perdonados únicamente por medio de la fe. La grandeza del amor de Dios no se mide por las circunstancias que nos rodean, sino mirando a la cruz, viendo a Cristo morir en nuestro lugar, y murió porque nos amó, y nos amó desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Su amor es incomprensible. ¿Cómo entender esa clase de amor? ¿Cómo entender que el soberano del universo haya venido a este mundo a clavarse en esa cruz? Qué tan horrible es el pecado que Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que dejar su gloria con el Padre, la comunión con Él y hacerse hombre y pagar por ellos en esa cruz. Regresando a Marcos, pero ahora del versículo 15 al 33-39 dice: Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Tú te preguntarás, ¿dónde estaba Dios mientras pasaba todo esto? Dios estaba ahí, siempre estuvo ahí, en el Calvario, todo el tiempo al lado de Jesús, pero no para defenderlo ni para fulminar a los que lo atacaban, sino para juzgar en Cristo nuestros pecados. La hora sexta, es decir, alrededor del mediodía, vino oscuridad sobre toda la tierra. Todo se puso en tinieblas, un hecho causado por Dios mismo, no un eclipse solar como nos han querido hacer creer. Fue una oscuridad sobrenatural provocada por Dios, en el mismo momento que Jesús estaba dando su vida en la cruz. Cristo estaba recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Ya son las 3 de la tarde. Jesús lleva 6 horas en la cruz. Entonces clama en voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿por qué me has desamparado? Dios el Padre nunca dejó de amar a su Hijo, pero en ese momento, en un sentido real, Jesús en su naturaleza humana fue completamente desamparado por el Padre. Dios no podía tener comunión con Jesús mientras Él estuviera siendo hecho pecado. Estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. Tratar de entender este abandono sobrepasa nuestro entendimiento. Es humanamente incomprensible cómo pudo llegar a suceder. Marcos nos dice que Jesús dio un grito fuerte y dio su último suspiro. Juan nos dice que lo que Jesús gritó fue: todo ha terminado. Y después murió. Consumado es. Ya todo acabó.
La obra de redención ha sido consumada. Lucas agrega que en ese momento, gritando con voz fuerte, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto murió. Cristo dio su vida voluntariamente y en ese momento fue que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Nuestro Señor Jesucristo abre el camino de acceso directo al Padre. Un velo muy grueso, muy pesado, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia en el templo. Era una cortina tan gruesa que no era fácil romperla. Tenía 18 metros de alto y 10 centímetros de grosor. El velo simbolizaba la separación entre nosotros y Dios a causa de nuestros pecados. En el preciso momento en que Jesús murió, esa gruesa cortina se partió en dos, de arriba a abajo, para mostrar que había sido abierta una vía de acceso a la presencia de Dios, no a través de los sacrificios del templo, sino a través del sacrificio de Jesús. Mateo añade que la tierra tembló, que las rocas se partieron y que algunos muertos resucitaron. Pero lo que más impactó a Marcos era ese soldado romano que, estando a los pies de la cruz, dijo: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Tal vez él estuvo en el juicio o mientras escupían a Jesús y se burlaban de él. Y al ver cómo Jesús murió, este centurión romano gentil dejó claro quién era Jesús y a qué vino Jesús. Si tú has nacido de nuevo, hasta ese día de tu conversión, Dios era tu enemigo. Tú querías vivir para tu propia gloria, hacer tu propia voluntad. Dios era tu rival, hasta que Él abrió tu corazón y te trajo a Cristo y con cuerdas de amor en arrepentimiento y fe. El verdadero cristiano está buscando la gloria de Dios, no su propia gloria. Desea desde lo más profundo de su corazón obedecer el mandato de Jesús. Tristemente, muchos tienen a Dios de su rival, aunque profesan ser cristianos. Jesús recibió en nuestro lugar el odio, la vergüenza, la humillación por causa de nuestros pecados. De ese juicio dependía el destino de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Él tuvo que ser condenado siendo inocente, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos, seamos perdonados en el tribunal de Dios. Cristo decidió sufrir esa vergüenza en nuestro lugar. Esa condena hubiera sido justa si Cristo hubiera sido un hombre común y corriente. Pero no. Gloria al Señor porque Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Solo hay dos lugares en los que puedes estar: del lado de Caifás y los miembros del Sanedrín, o del lado de Jesús, arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en Él para la salvación de tu alma. El tiempo de gracia y misericordia es ahora. No demores más. Ven a Cristo, ven ahora y recibirás por gracia el don de la vida eterna, solamente por confiar en Cristo Jesús. Que puedas clamar como este centurión: este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Y aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor, que Dios nos dé una ferviente adoración para contemplar a Jesús con asombro y con un corazón lleno de gratitud. Oremos. Estamos tan agradecidas, Padre, principalmente por la gracia y la misericordia que has mostrado hacia nosotros, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y porque Él voluntariamente dio su vida en esa cruz. Nuestra mente limitada y finita no alcanza a entender tantos detalles, Señor, que a veces nos parece difícil de comprender o de imaginar algo que no conocemos. Pero nuestro corazón está confiado y agradecido
porque creemos por fe, Señor, que Cristo vino a morir en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias por abrir ese camino directo a ti. Gracias porque ahora podemos llegar a ti, Señor, con esa confianza, con esa seguridad y con esa tranquilidad de que tú escuchas nuestras voces. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia, perdón porque hemos puesto otras cosas como prioridad en nuestra vida antes de buscarte a ti, antes de buscar a tu Hijo Jesús. Pero gracias por tu Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones y nos permite, Señor, recordar todas esas palabras que tú has dejado escritas. Te ruego en el nombre de Jesús que mis hermanas también, mis amigas y todas las personas que estén oyendo este mensaje puedan comprender a plenitud ese hecho de amor tan trascendente y tan importante para nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y te rogamos en el nombre de tu Hijo que tú seas quien guíe nuestros pasos y nuestro camino, Señor, para correr esta carrera que aunque se vuelve muchas veces difícil, sabemos que tú estás al final de la meta esperándonos, Señor. Nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya.
el Cordero ya venció. Canto